Un podcast en grande es el programa de Central Electoral, donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. Escucha un podcast en grande para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral. Un podcast en grande. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis. Yo soy Regina Flores. Qué gusto que estén con nosotras. Hoy vamos a platicar de la promoción y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades afrodescendientes. Regina, ¿sabes qué son los pueblos afromexicanos? Bueno, pues lo único que sé es que son mexicanos de ascendencia o descendencia africana. Pero para conocer el tema, hoy tenemos de invitada a una especialista que ha realizado actividades legislativas y culturales a favor de los pueblos afromexicanos. Vamos con la invitada. Un podcast en grande. ¿Por qué los adultos hablan de eso? Para entenderlo, hoy vamos a entrevistar a Teresa de Jesús Mójica Morga. Ella es presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga AC. Bienvenida, Teresa. Gracias por venir. Muchas gracias, Regina y Mariana. Platícanos, ¿qué es y qué hace la Fundación Afromexicana Petra Morga? La Fundación Afromexicana Petra Morga AC nació con el deseo de lograr el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Es una lucha que ha venido dando junto con muchas organizaciones de México que han trabajado para visibilizar, pero sobre todo para exigir el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano como sujeto de derecho público. ¡Qué interesante! Pero platícanos, para las niñas y niños que nos escuchan, ¿qué son los pueblos afromexicanos? Mexicanos que tienen ascendencia o son descendientes de africanos que vinieron entre el siglo XVI y el siglo XIX, aunque las migraciones siguen llegando. Pero el pueblo afromexicano es cultura, es tradición, es ancestralidad, es pluriculturalidad para México. ¿Y en qué regiones del país se encuentran? Los pueblos afromexicanos se encuentran en todo el país, pero mayoritariamente se encuentran en Guerrero, que es el estado con mayor población afromexicana, en Oaxaca, en Veracruz, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Teresa, ¿por qué es importante el reconocimiento de la diversidad de los pueblos afromexicanos? Porque esa es la riqueza de nuestro país. Entre más reconoces la riqueza cultural y la diversidad que tiene México, más fuerte es nuestro país. Sus raíces. En México hay 3 raíces culturales: la indígena, la afrodescendiente y la española, de la cual se creó un gran mestizaje que es mayoritariamente los mexicanos. ¿Actualmente estas comunidades se enfrentan a desigualdades sociales? Totalmente. Sufren discriminación, sufren racismo y sufren una gran pobreza por la invisibilización sistemática de los gobiernos. En algún momento, los gobiernos mexicanos decían que en México había negros, negaban la existencia del pueblo negro mexicano, y los organismos internacionales fueron los que exigieron que en México, junto con todos los países de América Latina, dieran el reconocimiento constitucional a sus pueblos, y por eso se creó el Decenio de la Afrodescendencia, que es 2015-2024, del cual ya llevamos un quinquenio, y en el cual se les ha exigido a los gobiernos de toda América Latina, que son 20, que reconozcan a su pueblo negro, a su pueblo afrodescendiente. Y ya existen 14 países que tienen reconocimiento constitucional. Entonces, ¿por qué es importante luchar por el reconocimiento de su identidad étnica? Pues porque tú te llamas Mariana, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te llamen? Mariana. Los afromexicanos son afromexicanos, afrodescendientes, mexicanos con ascendencia africana, pero ellos quieren que reconozcan su ancestralidad, su cultura, sus tradiciones. Muchas veces los hicieron que se hicieran pasar como indígenas para poder acceder a programas o para poder acceder a proyectos de los gobiernos. Y no hay mayor crimen que en la invisibilización. Y a los afromexicanos se les ha invisibilizado
por más de 500 años, que fue cuando llegaron los africanos a este continente. Teresa, ¿qué nos puedes decir respecto de los derechos tan importantes como el trato digno y la igualdad de oportunidades en estas comunidades? Los derechos humanos y el trato digno es un derecho humano y es un derecho universal. Imagínense ustedes lo difícil que ha sido para el pueblo afromexicano, que no tiene derechos, que no es sujeto de derecho público, que es totalmente invisibilizado, que no ha existido para los gobiernos y por lo tanto sus pueblos y comunidades están en el atraso y en el olvido. Me parece que por humanidad, por justicia, se le debe reconocer constitucionalmente como sujeto de derecho público y darles plenos derechos al pueblo afromexicano. ¿Cuál es el impacto de la participación de estas comunidades en la sociedad mexicana? Pues toda, nada más te quiero decir que 2 héroes nacionales como Vicente Guerrero y José María Morelos fueron los padres de la independencia, el siervo de la nación y uno de los primeros presidentes de esta nación mexicana. 2 afrodescendientes que no han sido reconocidos como tal. Entonces, en la historia mexicana, el pueblo negro, afrodescendiente, afromexicano, participó en la independencia de este país. Por lo tanto, somos fundadores de esta Estado-nación. Somos pueblos originarios junto con los indígenas. Bueno, Teresa, muchas gracias por haber venido a un podcast en grande y platicar con nosotras de estos temas de los pueblos y comunidades afromexicanas. ¿Hay algo que quieras decirle a las niñas y niños que nos escuchan? Sí, quiero decirles que en el 2015 se hizo la encuesta intercensal, donde por primera vez se le preguntó a la población afromexicana si se reconocía como tal. Y en esa encuesta intercensal, que no es un censo, sino es una encuesta con determinadas muestras, resultó que 1,382,000 se reconocieron afromexicanos. De eso, 1.2% de la población mexicana. Y quiero invitarlos porque en el censo 2020 de marzo se va a preguntar por primera vez en un censo la pregunta de autoadscripción afromexicana. Cuando toquen a su puerta y les pregunten si por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, y ahí van a poner su nombre, se consideran afromexicano o afromexicana, negro o negra, o afrodescendiente, si ustedes son afrodescendientes o afromexicano, respondan que sí. Si no lo son, pues ya saben la respuesta también. Es muy importante porque en México necesitamos datos serios, datos creíbles para que los afromexicanos puedan ser parte de las políticas públicas, podamos saber dónde están, cuántos somos y quiénes son. Yo les agradezco mucho la invitación y sigamos difundiendo el censo 2020 y la pregunta de autoadscripción afromexicana. Pues muchas gracias. Ella es Teresa de Jesús Mojica Morga, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga AC. Nosotros llegamos al final del episodio de hoy de un podcast en grande. Yo soy Regina Flores. Yo soy Mariana Bernis. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo en centralelectoral.ine.mx. ¡Oye! ¡Adiós! Un podcast en grande. ¿Sabes qué son los valores cívicos? La convivencia en sociedad. Escucha un podcast en grande para conocer esos temas que también interesan A niños y a niños. a través de Central Electoral. Tendremos un capítulo nuevo. No te los pierdas. Central Electoral.